Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal y una vez más, gracias por estar acá. Antes que nada, y como siempre en mis videos, agradeciendo a los nuevos suscriptores que se han dado la oportunidad de sumarse a esta comunidad y me dan la oportunidad a mí de seguir creciendo. De verdad, muchas gracias. Y también a las personas que me han seguido desde siempre, que me han apoyado, que han confiado en mí, también muchas gracias para ustedes. Bueno, en el día de hoy voy a estar hablando de un tema que sorprendentemente me ha causado bastante intriga porque mucha gente ha seguido comentando esos videos. O sea, si ustedes se ponen a ver en mi canal, los videos donde yo hablo de mi experiencia en República Dominicana son los que más vistas tienen y son los que la gente más ha comentado y siguen comentando hasta ahora. Y me han preguntado cosas también por más que todo por Messenger en privado. Y bueno, son muchos mensajes, imagínense ustedes, yo no puedo responder mensaje por mensaje porque no tengo el tiempo, pero por eso he decidido hacer otro video respondiendo esas preguntas de forma general en base a mi experiencia y pues espero que con esto ya pueda dejarles en claro a los que tienen dudas, a los que me han preguntado y bueno, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Así que yo decidí en este video, decidí resaltar las experiencias más duras que me tocó vivir, las más difíciles, porque pues los que me han seguido desde siempre saben que mi experiencia en Dominicana tuvo más cosas malas que buenas, lamentablemente, pero pues si les soy sincera, no cambiaría nada de lo que viví, de verdad no me arrepiento tampoco de nada de lo que viví en ese país, porque para mí eso fue una escuela lo cual me enseñó a ser lo suficientemente fuerte para enfrentar muchas otras cosas que me vinieron y bueno, acá estoy. Y pues siempre recuerdo esos momentos con nostalgia, a veces con tristeza, pues a veces con alegría, porque como les digo, pues cada experiencia vivida te deja un aprendizaje. Así que bueno, yo enumeré, digamos que las experiencias más difíciles que viví, las anécdotas, se las voy a estar contando y les voy a estar mostrando también algunas fotos, algunos videos de esa época para que ustedes vean que pues todo lo que les estoy comentando es 100% real. No gano nada con decir mentiras o con decir cosas que no son. Y bueno, también quiero pues darle un mensaje a las personas que están por emigrar o que ya emigraron pues a un país desconocido y sé que muchos a lo mejor están pasando por momentos difíciles. Quiero decirles que de verdad sigan luchando, que no se desanimen porque pues simplemente son pruebas que todos pasamos, o sea, todos hemos pasado por eso, pero pues hay que seguir adelante. Y bueno, confío mucho en Dios. Yo por lo menos soy creyente y pues yo confío en Dios, siempre le pido a Él y bueno, es mi experiencia. Cada quien tiene su creencia y se le respeta. Bueno, vamos a comenzar entonces con las anécdotas que les estoy comentando y espero que pues les guste el video y también espero que se suscriban, por favor, para que me sigan apoyando en este canal, para que sigamos creciendo como comunidad y yo me siga motivando a traerles más videos. Bueno, como ustedes ya saben, o sea, los que han visto los videos anteriores donde yo hablaba de República Dominicana, pues yo fui y lamentablemente no tuve oportunidad de empleo. Simplemente los 2 años que estuve allá me tocó vender en las calles de forma informal comida venezolana. Eso fue, digamos que lo primero, que yo en realidad pues no sabía hacer comida venezolana, no era experta haciéndola, simplemente lo hacía para mí, pues normal, pero no es lo mismo hacerla para ti que para la venta, o sea, trabajar con eso. Y digamos que eso fue una de las cosas que me tocó, o sea, aprender y mejorar cada vez más, tanto así que pues no por nada, humildemente, pero ya yo tenía mis clientes fijos con mis comidas, como mis arepas, empanadas, cachapas, porque pues la gente le gustaba y pues ustedes saben que la práctica hace el maestro. O sea, mientras tú más haces algo, más vas aprendiendo y más lo vas perfeccionando. Y fue mi caso. Lo primero fue eso, lo más difícil, pues el estilo de vida que llevé, vender comida informal en la calle. Digamos que digamos que la segunda cosa más difícil que nunca me había pasado era enfrentarme a migración, esconderme de migración cuando pasaba con las guaguas o pasaba con las motos, porque a veces pasaban motorizados. Y entonces, pues como les digo, cuando nosotros estábamos vendiendo y pasaban los camiones de migración o pasaban los motorizados, había que dejar todo allí y esconderse en las tiendas. Porque si pues nos agarraban, estaban digamos que en todo el derecho, porque estábamos, digamos que indocumentados, entre comillas, no teníamos papeles, pues ellos estaban en su derecho de llevarnos. Y en ese momento, bueno, todavía, pero en ese momento que la cosa estaba más difícil, el sitio era Jaina, lo que llaman Centro Vacacional Jaina, que sé que muchos de ustedes los conocen. Ahí es donde nos llevan a nosotros los indocumentados. Y pues allí, como les digo, o sea, lo sigo manteniendo.
las condiciones de vida son horribles, son precarias, pues la comida que dan, comida en mal estado, a veces ni siquiera dan comida, también pues las condiciones, hay demasiada gente hacinada en los cuartos, no hay condiciones de higiene básicas, y bueno, en fin, eso es todo horrible. Las noticias están todos, ustedes pueden buscar por internet y ven que nada de lo que les estoy diciendo es mentira, porque eso está a la vista. Entonces es otra de las cosas por las que nosotros teníamos miedo de que nos agarraran. Y bueno, otra anécdota que les puedo comentar también, que pues a veces uno se consigue con gente buena, pero también se consigue con gente mala. Y digamos que pues en ese momento nos conseguimos con una persona pues digamos que mala o que actuó mal, no actuó bien en ese momento. Y lamentablemente pues esa persona se involucró con nosotros. Eso fue, nosotros estábamos vendiendo comida en la Duarte, en la avenida Duarte. Estábamos en ese día cerca del supermercado Garrido, que sé que muchos los conocen. Estábamos vendiendo allí. Eso fue en un diciembre. Llegó un señor dominicano, se nos acercó a comprarnos jugo, a comprarnos pues lo que estábamos vendiendo, pero se acercó más que todo a mi expareja. Yo en ese momento me había ido con mi expareja, estaba viviendo con mi expareja, que es venezolano. Y bueno, también vendía conmigo en la calle, pues sé que muchos de ustedes también conocen la historia porque nos conocen y bueno, en ese momento, ese señor dominicano se acercó fue a mi expareja y buscó como de hacer conversación, como de pues de tener más confianza. Y veo que empiezan a hablar mucho, se lo llevó hacia un lado y empiezan a hablar y pues yo me pareció extraño porque yo nunca lo había visto el señor por ahí. Entonces bueno, yo seguí trabajando y después como de una hora, o sea, imagínense ustedes, una hora, llega mi compañero y me dice que ese señor estuvo hablando con él y que le había ofrecido, digamos que un trabajo, que él tenía un colmado, bueno, que él tenía varios colmados, pero que en este momento uno de esos colmados él estaba buscando una persona de confianza para que le trabajara allí. Y dice que entonces que como nos vio a nosotros, que nos vio muy trabajadores, que nos vio como una pareja trabajadora, entonces que le pareció que podíamos ser esos candidatos para ese lugar. Ya en ese momento, cuando él me empezó a echar el cuento, ya yo me puse sobre alerta, o sea, ya yo no me gustó, porque yo me pareció muy extraño que una persona que no te conoce, que nunca te ha visto, te va a ofrecer a ti un empleo y te va a decir que está buscando a alguien de confianza. O sea, ¿cómo tú vas a tener confianza en mí si no me conoces, si nunca me has visto? O sea, no me gustó ese cuento. Y yo lo que le dije a él fue, mira, no creas en pajaritos preñados como decimos nosotros los venezolanos, simplemente vamos a seguir trabajando, no te confíes, porque no me gusta mucho ese cuento, o sea, no sé, me parece raro. Pero él, en ese momento, inocentemente, él sí se ilusionó y creyó mucho en la palabra de ese señor. Entonces, pues ese señor le dio el teléfono, luego de eso empezó a escribir y él tiene, bueno, tiene o tenía, no sé, en ese momento él tenía una finca en un lugar que llaman Valiente, un pueblo, que está, digamos que, no sé si me equivoco, está a las afueras de Santo Domingo, o sea, un poco lejos, pues. Y la finca estaba, digamos que al final arriba del pueblo que llaman Valiente. Entonces el señor nos invitó a una comida para conocernos, porque él dice que él estaba interesado en buscar una persona que le atendiera el negocio, seguía con ese tema, y que él quería que fueran unos venezolanos porque éramos trabajadores. O sea, él decía muchas cosas, tanto para halagarnos, pero también como que para ganarse la confianza de nosotros. Pero a mí no me terminaba de convencer toda esa historia, o sea, no sé, para mí había algo atrás de eso. Pero bueno, vamos a dejar que las cosas fluyan y pues dije yo, vamos a conocer a la persona porque no está de más. Entonces pues sí, nos invitó a la finca, fuimos allá, ese día cocinaron, todo fino, una finca grande, tenía unos 3 empleados allí pues le cuidaban los animales y todo eso. Y bueno, digamos que de allí fue surgiendo como una amistad, más que todo era entre mi compañero y el señor, porque el señor a mí casi ni me hablaba, o sea, conmigo era distante, y esa es otra cosa que me ponía sobre alerta, porque conmigo era distante, casi que no quería ni conversar conmigo, pero sí con mi compañero, y pues más se me hacía sospechoso, pero bueno, entonces todo surgió, se fue dando eso. Digamos que él se hizo amigo de mi compañero, o sea, lo llamaba, le mandaba mensajes de buenos días, mensajes bonitos, tarjeticas, esas cosas. Y bueno, tanto así que ya mi compañero había creído mucho en él
A veces, ya cuando estábamos más que todo en la temporada decembrina, que era cuando más se vendía, este señor lo mandaba a llamar a su trabajo. Ah, porque otra cosa que no les he comentado, este señor, él es, bueno, no sé si todavía actualmente está en ese cargo, pero en ese momento tenía un alto cargo político. O sea, era una persona bastante influyente, con bastante poder. Entonces, en ese momento, pues mi compañero tratando de, ustedes saben, pues de hacer una amistad, porque estábamos en ese país solos y pensó que puede ser una fuente de apoyo. En realidad nosotros no estábamos buscando que nos regalaran nada, simplemente queríamos era que alguien nos diera una oportunidad de empleo, o sea, una oportunidad de empleo seria, donde nosotros pudiéramos rendir y al mismo tiempo recibir el beneficio, pues era lo que estábamos buscando. Entonces en ese momento él se confió mucho, se hizo muy amigo de este señor y este señor de repente durante el día empezó a decirle que él iba a probar su lealtad y entonces que cada vez que él lo llamara él tenía que estar disponible para ir a donde él le dijera. Entonces imagínense, ya ahí al hacer eso, nosotros trabajamos vendiendo en la calle y ahí se pierde tiempo porque mientras mi compañero iba a ver qué quería él lo hacía perder tiempo. Yo pienso que era para que nosotros no pudiéramos vender tanto y pues no nos fuera tan bien en la venta y por ahí venía la cosa. Entonces, bueno, ok. Resulta que eso fue pasando, varios días él llamaba a mi compañero, mira, ven acá que tengo que decirte algo, hablarte de lo del trabajo que te ofrecí. Mi compañero iba confiado, pasaban 2 horas, 1 hora, era un tiempo que uno dejaba de vender y nos empezamos a ver afectados en las ventas. Este señor, sí, a veces pues él ayudaba, que sí, con 200 pesos, con 100 pesos, que como que para el tiempo que uno perdió, pero ustedes saben que eso no es gran cosa. Y bueno, llegó un momento que ya cuando nos tocó pagar la habitación, no habíamos juntado el dinero del alquiler. En ese momento nos vimos, digamos que obligados a recurrir a este señor porque era la única persona que conocíamos y que supuestamente era nuestro amigo, nos tenía cariño y bueno, y todo eso. Entonces en ese momento que le pedimos dinero prestado para pagar la habitación, él nos dice que él no nos puede prestar dinero, pero que él nos ofrece algo mejor, supuestamente. Entonces nos ofreció irnos a la finca donde les comenté que lo conocimos, la finca lejísima por allá botada, bueno, a esa finca. Él nos dijo que ahí podíamos irnos y que si aceptábamos irnos para allá, él nos iba a pagar un sueldo semanal y también nos iba a hacer como un mercado. O sea, él nos ofreció comida, nos ofreció el techo en la finca y nos ofreció un pequeño sueldo a cambio de que supuestamente le cuidáramos los animales, estuviéramos allí cuidando la finca. Bueno, entonces cuando llegó el momento que fuimos a esa finca, a vivir allí, o sea, tuvimos que aceptar porque no teníamos otra opción que ir a vivir allá, no teníamos más a dónde ir. A mí no me gustó nunca la idea porque es que yo pensaba que íbamos a depender de esa persona, íbamos a depender de ese sueldo que él nos había ofrecido, que no era mucho, era como un incentivo. Y pues no me gustaba porque nosotros no habíamos ido a eso, nosotros habíamos ido era a, pues, a hacer suficiente dinero como para emigrar a otro país o ayudar a nuestra familia. Pero por el momento esa era la única opción que teníamos. Entonces, ok, nos fuimos a esa finca, pero ¿qué les puedo decir? O sea, ahí fue donde yo conocí, digamos que la pobreza extrema. En esa finca, en esa situación, fue donde yo pasé cosas que nunca en mi vida había vivido, ni siquiera en Venezuela, a pesar de la situación que tenía. Pero allí, créanme que eso fue horrible. Cuando llegué a la finca, les voy a empezar a mostrar. Les voy a mostrar en pantalla también la ubicación, para que ustedes vean que no les hablo mentira. Bueno, los autobuses de Santo Domingo hasta el pueblo de Valiente llegan hasta cierto punto, que llaman la esquina de la 30 o el colmado de la 30. Llegan hasta allí. O sea, de ahí en adelante no llegan porque la carretera no está asfaltada. Bueno, hasta los momentos, hasta donde yo estaba allá, no estaba asfaltada, no sé ahora, porque no he ido más nunca para allá. Pero de ahí en adelante, o subías caminando, o si no, agarrabas lo que llaman motoconcho o mototaxi. Era la única opción para llegar hasta el lugar donde quedaba esa finca, que era arriba, bueno, pues botada por allá arriba. Entonces, bueno, ya por allí era una limitante, porque si queríamos trabajar vendiendo comida en la calle, a juro tenía que ser en Santo Domingo, y ya, pues, ya para llegar de allá a esa finca, imagínense ustedes, o sea, ya de por sí el pasaje era costoso, más lo difícil que era llegar hasta allá. Eran casi 3 kilómetros desde donde dejaban la parada de autobuses hasta la finca. Y entonces, pues imagínense ustedes, de paso, los eran 3 kilómetros con ese piso que no estaba asfaltado, o sea, el piso era totalmente de tierra. Tanto así que cuando llovía, eso se volvía todo un lodo que no podías pasar porque te hundías. O sea, no es exageración.
cosa que me pasó a mí muchas veces. Ustedes no se imaginan cuánto yo lloré, cuánto yo de verdad sentí frustración, sentí rabia, sentí, bueno, muchas cosas, porque nunca me había pasado eso, no sabía cómo manejar esa situación. Pero bueno, llegamos allá, les cuento. La casa, la casita donde íbamos a habitar era de madera, era como un ranchito de madera. No había electricidad, o sea, la electricidad solamente había unas 4 horas al día. Del resto no había electricidad en esa comuna, por así decirlo. Otra cosa, no había nevera. Bueno, y si hubiese habido nevera tampoco voy a hacerte mucha utilidad porque no había electricidad. Pero bueno, no había nevera. O sea, ustedes saben que en Dominicana hace calor. Ustedes saben. Imagínense ustedes en ese campo, como que ustedes me decían campo, con ese solazo, sin nevera, sin agua fría, pues ya por allí yo, ay, bueno, horrible. No había nevera, no había electricidad sino 4 horas al día. De paso que la habitación, entre comillas, era también como un huequito donde nada más estaba la cama con mosquitero y un espacio acá para que pusieras los bolsos o cualquier cosa, no era una habitación como tal. Así era. Por si fuera poco, el baño quedaba afuera de esa casita y una distancia que tenías que caminar un poco y pues, ok, está bien, quedaba afuera, había que caminar un poco para llegar al baño, pero cuando entrabas al baño no tenía techo, o sea, no tenía techo, era totalmente descubierto. También era así con las paredes entre madera y creo que era cerolín o zinc, no recuerdo el material, sé que era uno de esos dos. De paso, el piso, pues todo así, todo agrietado, todo feo. Y lo peor, no tenía poceta, no tenía inodoro, no tenía, sino que era un pozo séptico. O sea, ustedes se pueden imaginar, yo nunca en mi vida había tenido que ir a un pozo séptico. O sea, eso era horrible. O sea, de verdad que yo, miren, era feo esa situación. Y esas eran las condiciones en las que nos tocaba vivir. Ni siquiera había una batea donde tú pudieras lavar a mano la ropa o las sábanas para dormir, nada, no había batea, no, o sea, eran unas condiciones que no estaban dadas para vivir bien, pues, para vivir, no digo bien en el sentido de lujo, digo bien en lo básico, ¿sí me entienden? Entonces, pues, ya por allí esa cosa estaba difícil. Ok, esa era la opción, estar allí. Pues tuvimos que aceptarla, vivir allí. Resulta que, ok, aceptamos estar allí con todas las cosas precarias que estábamos pasando, pero cuando empezaron a pasar los días, nosotros vemos que él no se manifiesta, o sea, ni nos llevó el mercado que nos prometió de comida, no nos pagó el sueldo que nos había hablado, o sea, no llamaba, no decía nada, nosotros estábamos ahí botados, no teníamos comida, no teníamos dinero, no teníamos pues nada porque estábamos confiando en lo que él nos dijo. Y para trabajar a Santo Domingo había que pagar mucho pasaje, la cual no contábamos en ese momento. Entonces, pues, la cosa estaba difícil. Yo viviendo en esas condiciones, sin poder, digamos que, oportunidad de salir adelante porque no podía trabajar en ese momento, porque no tenía con qué invertir. Entonces, pues, de verdad, eso era horrible. También las casitas que estaban cerca eran casas rurales. O sea, eso es un pueblo, o digamos que un caserío de casas rurales y tierra, o sea, las carreteras rurales, todo es rural, todo, todo. Ok, entonces, en vista de que ese señor no se manifestaba, de que él no nos daba lo que nos había ofrecido, tuvimos que empezar pues a ingeniárnosla e irnos a Santo Domingo a vender la comida ya. Porque imagínense, ya no había nada, no teníamos nada de comer ni nada. Entonces nos tocaba pagar ahora pasaje desde allí hasta Santo Domingo, que es un pasaje un poco costoso porque es un poco lejos. Y pues del resto irnos caminando. A veces nos íbamos y veníamos caminando los 2 kilómetros y pico que hay hasta la parada de autobuses para no gastar en motoconcho. Porque si gastábamos en motoconcho, imagínense, ahí sí es verdad que ni para comer nos iba a dar el trabajo. Entonces, ok, esa, ¿qué les puedo decir? O sea, en ese lugar, en esa habitación que nos tocaba dormir a nosotros, yo vi las arañas que nunca había visto en mi vida. O sea, no sé si eran venenosas o no, de verdad no sé nada de arañas. Sé que eran unas arañas parecidas a las tarántulas. Pero, o sea, ay no, eso es horrible porque casi que se te montaban en la cama. Por eso es que las casas allí, o sea, las camas tienen mosquitero. Porque hay muchos insectos o muchas cosas. Pero eso no fue nada, o sea, eso no fue nada comparado con lo que venía después de todo eso. Porque resulta que después de eso, este señor empezó, o sea, él iba nada más los fines de semana para allá, iba a ir un día a la semana, un domingo o un sábado, a ver cómo estaba la cosa, pero no nos llevaba nada, o sea,
Resulta que después de que estábamos allí metidos, que él sabía que no teníamos posibilidad de irnos a otro lado, él decía que nosotros teníamos que agradecer de que él nos había dado ese techo a nosotros. O sea, ya ni siquiera era que estábamos trabajándole a él o cuidando de la finca, sino que teníamos que agradecer de que él nos hizo el favor de meternos allí, cuando habíamos acordado otra cosa. Entonces, pues ya ahí nosotros nos dimos cuenta que ya él no nos iba a ayudar. O sea, ya si queríamos salir de ahí, nos tocaba era nosotros seguir trabajando en Santo Domingo y pues reunir dinero y ver si podíamos alquilar una habitación o algo, pues. Y él lo que nos dijo fue, el ultimátum que él nos dio fue que él nos podía dar el techo, pero que no nos podía dar más nada. O sea, que si ya la comida y todo lo que nos hacía falta, teníamos nosotros que resolvérnoslo. Eso fue lo que él nos dijo. Pero no me parece bien porque él tiene que haber hablado desde un principio. Y si a nosotros nos convenía, nosotros hubiésemos tomado esa opción, pero no así, porque eso es engaño. O sea, entonces, bueno, nos tocó hacer eso. Pero un día yo estaba hablando con él y entonces empezamos a caminar por la finca que él nos estaba mostrando las matas y todo eso. Y bueno, resulta que yo sin saberlo, yo no sé nada de matas, no sé nada de campo, no, o sea, no conozco nada de eso. Yo siempre viví fue en Caracas, en la ciudad, no conozco nada de esas cosas. Y resulta que a los 2 días me empezó una picazón de la mitad del pecho, desde acá a todo esto, toda esta parte del brazo y la mitad de la espalda. Pero una picazón como una erupción. Pero esas picazones que no aguantas, que tienes que rascarte, bueno. Y bueno, yo me pareció que a lo mejor una erupción, o sea, no le presté mucha atención. Y a los poquitos días me empezaron a salir como unas llagas. Entonces, fíjense, en Venezuela eso le decimos culebrilla. En Santo Domingo le dicen guau, dicen que eso es por la mata de guau, que si la tocas pues te sale esa erupción. Y los médicos le dicen herpes zóster. Entonces, bueno amigos, culebrilla, herpes zóster, lo que sea es que eso es horrible. Me salió todo esto de llagas, o sea, háganse de cuenta que es la culebrilla como le decimos en Venezuela, me salió culebrilla. Desde la mitad del pecho hasta la mitad de la espalda, todo eso. Esas son unas llagas que pues son así y sientes que la piel está prensada como que se te va a reventar la piel. Eso de verdad no se lo recomiendo a nadie, a los que lo han vivido pues me comprenden. Y pues imagínense, yo caí enferma de eso, no tenía dinero para pagar los medicamentos, no tenía dinero para ir a un médico, no teníamos comida, eso fue un momento que pues no sé cómo definirlo porque es que fue tan mal lo que nos pasó, sin comida, sin poder trabajar, porque yo no podía trabajar así. Con decirles que ni siquiera podía ponerme la ropa porque es que eso era que me sudaba y me sentía horrible. Entonces yo no podía trabajar. Yo lo que colaboraba era en ayudar a hacer la comida desde temprano para que mi compañero saliera a venderla. Y bueno, me pasó eso. Yo de verdad pensé que no iba a poder salir de esa situación porque es que no le veía salida, sin dinero, sin nadie que me ayudara, sin poder trabajar, en una situación que, imagínense, estábamos en situaciones precarias en esa finca. Yo dije, ya aquí no, ya no me levanto, ya listo, hasta aquí llegué, pensaba yo. Este, a pesar de eso también, teníamos unos vecinos al lado que en realidad me pareció extraño porque los dominicanos son muy dados, los dominicanos son muy solidarios, pero en ese caso, esos vecinos vieron todo lo que me estaba pasando y no nos ayudaron de ninguna manera. O sea, no, lo que nos decían era que teníamos que lavar las sábanas o que teníamos que hacer esto, pero en ningún momento nos dijeron, mira, te presto una lavadora para que laves tus sábanas y para que pues puedas salir de eso, o no sé, nada, nada. Con decirles que había un señor al lado que tiene un colmado. El señor nosotros siempre le comprábamos a él porque era el colmado que nos quedaba más cerca. Habíamos hecho una amistad entre comillas. Y resulta que en ese momento que yo me sentía con esa enfermedad, yo fui a hablar con él, yo fui a pedirle a él fiado una sardina y 2 panes porque es que no teníamos nada de comida. Y yo le dije fue que si él podía fiarlo en ese momento y cuando llegara mi compañero, él le pagaba pues lo que se le había pedido. Y el señor, viéndome enferma, o sea, viendo que yo tenía todo eso, me dijo que no podía fiar. O sea, yo me sentí muy mal, pero no tanto por lo material o porque, sino porque me sentí tan sola, me sentí que no tenía ayuda de nadie, que no había nadie que, pues, que tendiera la mano. Y ese día, pues, bueno, ese fue uno de los tantos días que pues no me tocó no comer nada, sino hasta la noche que llegara mi compañero con el dinero de las ventas y trajera algo de comer. Pero en ese momento yo estaba en esa finca, yo sola, porque no había más nadie, enferma con eso de la culebrilla.
en esas condiciones como les conté, que no había electricidad, obviamente tampoco había internet, no había televisor, o sea, no tenía con qué distraerme. Yo no tenía teléfono porque se me había dañado y pues no tenía para comprarme otro teléfono nuevo, así que no tenía cómo comunicarme con nadie, aunque sea para distraerme. Así que pues de paso, estando yo en esa finca, digamos que arriesgando mi vida, porque yo estaba ahí sola y yo tenía mucho miedo de que se metiera alguien a robar algo, qué sé yo, a robarse los animales o no sé, a robar. Y yo ahí no tenía cómo defenderme, o sea, yo estaba ahí sola sin ningún tipo de cómo defenderme, pues. Y siempre estaba con ese temor de que no fuera a pasar eso. Y como les digo, pues fue un momento que nunca olvidaré porque es que me tocaba ir a ver hacia el cielo, quedarme así, ver hacia mi alrededor y lo que veía era pura pobreza, pura miseria, una situación que no le conseguía la salida, como les comenté. Y yo lo que hacía era pedirle a Dios que me sacara de eso, que sea una lección de humildad, ya yo la había aprendido, pero que me ayudara, porque ya no aguantaba, de verdad. Yo pensaba que, como les digo, yo pensaba que ya nada tenía sentido y que no había nada que yo podría hacer. Y pues con esa enfermedad que eso es lo que más me angustiaba. Y así pasaron varios días en esas condiciones, con esa enfermedad. Hablamos con el dueño de la finca y el señor no, ni siquiera nos llevó un plato de comida, o sea, nos dijo que él estaba muy ocupado, que no tenía tiempo de ir hasta allá. Y bueno, otra cosa que no les había contado, este señor tenía unos intereses oscuros en todo esto. O sea, tenía unos intereses personales hacia mí. O sea, humildemente se lo estoy diciendo, pero ese era todo el meollo del asunto, eso era todo lo que estaba sucediendo, solo que yo no estaba en una mujer soltera, yo era una mujer con pareja, y entonces a él se le hizo más difícil. Sinceramente, yo pienso que ese señor tenía un problema en la cabeza, porque todo lo que hizo, o sea, tanta maldad que hizo en ese momento, que esto que les he contado no es nada de todo lo que él hizo, para que nosotros estuviéramos, digamos que atados a él, dependiendo de él, y pues sí, él tenía unos intereses personales conmigo, pero eso no lo voy a comentar acá porque eso fue parte de mi caso acá en Bélgica, o sea, eso que me pasó en Dominicana y eso es algo que no quiero, o sea, hablar mucho de ese tema. Pero ese era el interés del Señor. Como les digo, a mí nunca me dio confianza. Entonces, bueno, en fin, para que ustedes vean que siempre se consigue uno con ángeles en el camino, o sea, a pesar de que pasan cosas malas, también hay que tener fe. En ese momento, pues, llegó un señor que él vende refrescos. Entonces él tiene un camión y con él reparte refrescos por todo ese pueblo. Él tenía tiempo viéndonos y él siempre nos saludaba. Cuando me vio a mí, con eso que yo tenía acá, esa enfermedad que me había salido, él se acercó, yo le comenté lo que estaba pasando, le comenté lo que pasaba con el dueño de la finca, que pues nos tenía prácticamente abandonados allí. El señor en ese momento se molestó mucho porque él dijo que eso era una falta de respeto, que ese señor se estaba aprovechando de nosotros como extranjeros, de que no conocíamos las leyes ni pues teníamos, digamos que, autoridad, pues. Ese señor se puso como meta sacarnos de esa finca. Entonces, él fue el que nos ayudó y él empezó a buscar, o sea, dónde nos podíamos quedar para irnos de esa finca. En ese momento, bueno, a los días, bueno, digamos que fue el que me llevó a mí a un médico. Él me llevó, me dio la cola en su camioncito. Nos llevó un médico a un módulo gratuito, gracias a Dios, porque no teníamos dinero. En ese momento me dijeron que eso era herpes zóster. Me mandaron una crema y unas pastillas, las cuales no tenía para pagar, no tenía dinero. Pero pues tuve que esperar a que mi compañero fuera, vendiera la comida en la calle y después fue que pude comprar las medicinas. Entonces, bueno, en ese momento, como les digo, él me trajo las medicinas, me trajo eso. A los días se me fue calmando esto, se me fue curando toda la erupción que yo tenía. Y el señor que les digo de los refrescos, allá nos había conseguido una casa donde podíamos estar unos días para salir de esa finca. Entonces él mismo fue y nos buscó con su camión y nos ayudó a llevar las cosas, casi que nos obligó, porque nosotros teníamos miedo, pues, de irnos a una casa que no conocíamos, hasta pena nos daba. Y el Señor casi que nos obligó y nos sacó de allí. Claro, no nos llevamos todo porque él dijo que era por unos días nada más, pero era para que pues reuniéramos dinero. Y porque esa casa estaba en la avenida, o sea, no había que subir hasta allá, no había que pagar mototaxista ni nada. Entonces nos quedamos en esa casa por unos días, pero lamentablemente, o sea, una casa bonita, pues una casa pues con lo básico, una casa con su buen baño, con su techo, con todo lo básico.
Pero lamentablemente, cuando llegó el dueño de esa casa, él no nos quiso allí, pues él dijo que no quería que estuviéramos en su casa, así que nos mandó a desocupar. Entonces, bueno, nos tocó otra vez o quedarnos en la calle o devolvernos a la finca otra vez. Estábamos entre y dos. Así que agarramos nuestras cosas y nos íbamos otra vez a volver a la finca con el dolor de nuestra alma porque otra vez volver a lo mismo, pero bueno. Y en ese momento, el señor del taxi que nos iba a hacer la carrera desde la casa del señor hasta la finca, porque como les digo, no podíamos subir a pie porque era muy lejos con todos los corotos que teníamos encima, los bolsos y todo. Y también la carretera, pues como les digo, no era asfaltada. Así que habían carritos que hacían la ruta. Entonces, pues el señor del taxi, pues le pareció muy extraño que dos venezolanos se fueran a mudar otra vez para allá, o sea, se fueran a mudar para esa finca tan arriba. Entonces él me preguntó que por qué nos íbamos para allá, o sea, que por qué tan lejos, que si era muy difícil la vida, o sea, yo le eché el cuento, yo le eché el cuento de lo que pasó y le dije que no teníamos más a dónde ir y pues tenemos que regresar para allá. Y él nos dijo que él no iba a permitir que nosotros fuéramos para esa finca, porque eso ahí nunca íbamos a poder surgir. Entonces nos ofreció su casa. Nos dijo, tengo una habitación disponible, váyanse para mi casa, no les voy a cobrar nada, ustedes pueden utilizar todas mis cosas, no hace falta que me paguen nada. Pues, como les digo, ya Dios había decidido que no íbamos a pisar esa finca más nunca para vivir. Ya Dios había tomado una decisión. Así que, como les digo, pues fíjense, fuimos a parar a una casa, de esa casa fuimos a parar a otra casa, pero ya de ese momento más nunca íbamos a vivir en esa finca. Y pues nosotros aceptamos, obviamente, el Señor inclusive nos llevó a buscar un box para dormir, que pues he usado pero en buen estado. Y pues nos llevó para su casa, nos ofreció todo, o sea, nos dijo, pueden usar mi cocina, pueden usar mi nevera, pueden usar todo lo que hay acá, no tengo problema porque el Señor vivía solo. Y bueno, nos quedamos ahí por un tiempo. Pero para que ustedes vean la maldad de la gente, o sea, las cosas que nos quedaban en la finca me habían quedado mis papeles personales, o sea, los papeles de mi bachillerato, algunos documentos personales estaban en esa finca, también algunas cosas que utilizábamos para trabajar, material, pues que si cubetas, cosas nos habían quedado en esa finca. Y el dueño de la finca le habló con los empleados que estaban allí para que nos botaran todas esas cosas. O sea, porque él estaba molesto de que nosotros ya habíamos conseguido de salir de allí. Y entonces nos botaron todas esas cosas, nos las botaron. Pero lo más importante fueron mis papeles que se perdieron allí. O sea, pero bueno, ¿qué se hace? Entonces, bueno, nos botaron todas esas cosas, pero nunca volvimos a esa finca a vivir. Nos quedamos en casa de este señor que le digo del taxi. Nos quedamos ahí unos 4 o 5 meses más o menos. El señor de verdad nunca nos cobró nada, ni un peso. Pues nos ayudó. Pero pues ya en ese momento él tenía que entregar la casa porque él se iba a mudar a otra casa. Pues él estaba construyendo su casa propia y ya él iba a desocuparla. Entonces, bueno, él sí nos dijo con tiempo que fuéramos buscando porque ya él iba a entregar esa casa. Y bueno, digamos que de allí fuimos buscando otro lugar donde vivir. Como les digo, hemos reunido una cantidad de dinero, no era mucha, pero era lo que yo siempre tenía mi sueño de ir a Chile porque era el país que yo consideraba que pues era el que más me convenía. Y ese dinero yo vendía peso por peso y yo lo juntaba con ese sueño de mudarme a Chile, pues cuando eso todavía no pedían las visas para los venezolanos. Entonces yo era con ese sueño de llegar allá, pero bueno, ya ustedes saben por qué no se pudo, ya se está en otro video y no voy a repetir la misma historia. Entonces en ese momento, cuando estábamos así, llegamos a otra casa que alquilamos nosotros con ese dinero que se había podido reunir. Entonces, pues, en esa casa, una casa, digamos que bonita, o sea, con todo su baño bien bonito, todo bien lo básico, pero pues nosotros no teníamos ni cocina, ni bombona, ni nada de eso, ni bombona de gas. Así que ya por ahí era otro reto, por así decirlo, porque teníamos que buscar, que seguir vendiendo, o sea, nosotros dependíamos de la comida venezolana, vendiendo comida venezolana en la calle. Así que había que buscar. Y fíjense ustedes que yo me considero una persona guerrera, una persona valiente, porque no teníamos cocina, no teníamos tanque de gas. Así que yo hablé con mi compañero y le dije, vamos a buscar cómo hacer, pero vamos a hacer las arepas a leña. O sea, las arepas, las cachapas se van a hacer a leña y vamos a salir a venderlas a la calle. Pero no nos vamos a quedar estancados. Y pues hicimos así. O sea, compramos carbón, compramos pues digamos que nosotros decimos en Venezuela la parrilla,
y empezamos a hacer las arepas a leña. El guiso a leña, las arepas a leña, que por cierto quedan muy buenas a leña, les doy ese dato. Lo que es el guiso, las arepas y todo a leña, mire, eso es sabroso. Así que bueno, las hicimos así. Obviamente había que pararse mucho más temprano, era mucho más trabajo, porque demora un poco más que hacerlo en la cocina, pero era la única opción para no quedarnos allí estancados. Entonces pues hicimos así. Todo lo hacíamos con el carbón a leña o a leña. Y salíamos a vender a la calle. Entonces empezamos a reunir dinero de ese modo para comprar la cocina y la bombona de gas. Pero pues como les digo, siempre aparecen ángeles en el camino. Había una vecina que ella es cristiana, la señora se llama Luz, la señora Luz de Valiente. Si usted algún día ve este video, de verdad me gustaría ponerme en contacto con usted y agradecerle tantas cosas que hizo por nosotros. De verdad, muchas gracias, nunca lo olvido. Esa señora, como les comenté, es cristiana y ella sabía nuestra situación. Entonces ella con los hermanos de la iglesia nos hicieron, digamos, una colecta y nos reunieron 1.500 pesos y con eso compramos lo que era la cocina, con ese dinero que ella nos recolectó. Y luego nosotros con nuestro dinero que está de la venta compramos la bombona de gas. Y bueno, ya allí digamos que empezamos otra vez a levantarnos porque ya teníamos cómo hacer la comida más fácil, salir a venderla a la calle, pues con más facilidad pues. Igualmente los jugos sí los hacíamos en la hielera, ahí hacemos los jugos nosotros, pero lo que es la comida pues en nuestra casa. Y bueno, ya de ahí en adelante, ustedes ya conocen la historia, pues que yo, cuando cayó la cuestión de que en Chile comenzaron a pedir visa para los venezolanos, yo obviamente, como les comenté, ya a mí se me cayeron los sueños de llegar a Chile, porque yo sabía que no podía, o sea, yo no tenía los papeles, no los tenía para yo poder sacar la visa. Y pues yo no iba a regresar a Venezuela, no podía regresar a Venezuela, así que tuve que descartar Chile y buscar otros horizontes. Y por cosas de Dios, por cosas de Dios, de Jesucristo, que pues nunca nos abandona, pues acá estoy en Bélgica. Esto fue lo que Dios decidió para mí, esto fue lo que Dios consideró que yo me merecía y aquí me puso. Entonces pues acá estoy. Entonces bueno, ya quiero finalizar con este video porque pues tampoco quiero aburrirlos, pero con esto solamente quiero decirles que esta historia de vida que yo tengo, esta anécdota, quiero decirles que a veces pues pasamos por momentos muy difíciles, pero muy difíciles, como pasé yo, que yo hasta llegué a sentir que ya iba a morir allí, que ya de verdad no iba a salir de esa situación. Pero siempre, siempre Dios manda ángeles en el camino o pone las situaciones para que uno pueda salir adelante. Así que no pierdan la fe, de verdad, traten de seguir adelante. Sé que es difícil, pero traten de no ver hacia atrás, sino ver hacia adelante. Porque como les digo, yo también pasé por eso y pues siempre lo voy a recordar. Y es lo que a mí me impulsa a seguir adelante. Saber que yo pude vencer todo eso, saber que yo pude pasar por todo eso y que eso no me detuvo. Entonces, pues yo les cuento esto para que ustedes también, pues, digamos que se motiven de cierta forma y también puedan hacer lo mismo, seguir adelante y lograr sus sueños y metas.